Le invito a que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 6. Del verso 30 al 44. Mateo capítulo 6, del 30 al 44. Y mantenga ahí su Biblia abierta. Como ustedes bien saben, o la mayoría de ustedes saben, mi papá es médico. Mi mamá ya no vive, ya está con el Señor. Pero ella era enfermera. Así que desde que yo recuerdo, les estoy hablando a los 6 años, mis papás hacían sus propias caravanas médico-misioneras. ¿Qué es esto de caravana médico-misionera? Bueno, mi papá, yo crecí en la primera iglesia bautista de Cuautla. Mi papá le pedía a la iglesia, mi papá en ese tiempo era el copastor, en algún momento fue el pastor de la iglesia y después fue el copastor. Le pedía a la iglesia que juntaran ropa en buen estado, ropa que ya a algunos hermanos no le quedara, pero que estaba en buen estado. Zapatos, medicamento y una serie de cosas que llevaban hacia la Sierra Mixteca mis papás. Así que mis vacaciones me la pasaba yo en la Sierra Mixteca, porque había campamento para niños, pero mis papás hacían caravanas médicas, entonces yo tenía que estar con ellos. Yo tenía 6 años, entonces a muy corta edad me perdí de esos campamentos. Pero el comentario al que quiero llegar es que durante toda la semana, incluso a veces hasta 2 semanas, mis papás usaban sus vacaciones para ir a la Sierra Mixteca, dar consulta todo el día. Mi papá daba consulta desde las 9, 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Mi mamá ponía sus dos stand, uno regalando ropa y el otro en la farmacia, porque esos medicamentos, mi papá le mandaba un papelito a mi mamá y le decía qué medicamento es el que necesitaba la persona. No se le daba solo a hermanos de la comunidad, sino a personas que no conocían del Señor. Así que ellos usaban estas 2 semanas de vacaciones de julio, para dar el mensaje de salvación, porque después de terminar la consulta, mi papá todos los días hacía culto de 6 a 7 de la noche. Así que todo el día se la pasaba dando consulta a las personas de la comunidad y terminando les daba la palabra de Dios. Este pasaje que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver cómo el Señor Jesús hacía sus caravanas médico-misioneras. Muchos hermanos de la comunidad les daba de comer a las personas que venían a la consulta. Así sea frijolitos con salsa, ellos preparaban algo para la gente que venía. El pasaje de hoy, hermanos, es un pasaje donde el Señor nos enseña a cada uno de nosotros, a usted y a mí, lo que tenemos que hacer con la gente. Así que si trae algo donde anotar, vamos a ver algunas características que el Señor Jesús nos está enseñando a nosotros, a su iglesia, qué es lo que tenemos que hacer
Y el Señor Jesús estaba a punto de irse de este mundo y le estaba diciendo a sus discípulos: una vez que yo me vaya, ustedes deben de continuar la tarea. Voy a iniciar con el verso número 30. Le he puesto por título a este primer apartado: Jesús ofrece descanso a sus discípulos. ¿Se acuerdan el pasaje de hace 8 días, la historia de hace 8 días? ¿Quién se acuerda de la historia de hace 8 días? La muerte de Juan el Bautista. Recuerdan que al principio de la predicación mencioné cómo el Señor Jesús hizo una pausa, porque venía hablando de cómo sus discípulos habían salido a predicar el Evangelio. Hace una pausa y muestra qué es lo que sucedió con Juan el Bautista. Bueno, a partir del pasaje de hoy, el Señor sigue hablando de esa predicación, de lo que sus apóstoles habían empezado a hacer. Regrésese un poquito. Estamos en Marcos capítulo 6. Regrésese un poco al verso 7. Marcos capítulo 6, verso 7. Y ahí el Señor Jesús manda a sus discípulos a predicar el Evangelio. Lo vimos hace unas semanas, como el Señor Jesús manda a sus discípulos. Cuando los discípulos regresan, es el pasaje del día de hoy. El pasaje del día de hoy que vamos a ver es cuando los discípulos regresan con Jesús. Hermanos, ¿cómo cree usted que los discípulos llegaron con Jesús físicamente? ¿Cómo cree que usted que llegaron estos discípulos? Cansados, exhaustos. Habían ido a predicar el Evangelio a comunidades fuera, seguramente cansados por el viaje, seguramente cansados mentalmente tal vez. Algunos desanimados por el rechazo que habían vivido al compartir la palabra y les habían cerrado las puertas. Recuerde, este primer apartado le he llamado Jesús ofrece descanso a sus discípulos. Vamos a leerlo, verso 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. En este primer apartado, hermanos, vemos cómo el Señor Jesús se da cuenta de la necesidad que tienen sus seguidores. Si usted en algún momento ha pensado que Jesús no se da cuenta de la necesidad que usted tiene, hermano, se equivoca. El Señor se da cuenta de la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿qué necesidad hay en ti? Los discípulos venían cansados. Jesús vio su necesidad y los dijo: vengan, descansen un poco, porque la tarea es ardua. ¿Qué necesidad, con qué necesidad vienes tú el día de hoy? ¿Hay angustia en tu corazón? ¿Hay tristeza? Tal vez hay una necesidad económica. Tal vez hay una necesidad de trabajo. Tal vez hay una necesidad de afecto. Tal vez hay problemas en casa. Tal vez hay problemas en el hogar, en el matrimonio. Tal vez problemas en la escuela, en el trabajo, en el negocio. ¿Qué necesidad traes este día en tu corazón? Jesús es el único
que puede satisfacer la necesidad más grande de tu vida. Escucha bien esto. Jesús es el único que puede satisfacer la necesidad más grande de tu vida. Pensemos un momento. ¿Cuál es esa necesidad más grande de tu vida? ¿Estudiar en una gran universidad? ¿Que tu empresa o tu negocio está tambaleando? ¿Que en el trabajo la situación no está como tú quisieras que estuviera? ¿Que tu matrimonio tal vez no está como tú quieres? ¿Que tu familia, tu hogar? ¿Será esa la necesidad más grande de tu vida? Si tu respuesta es sí, quiero decirte, estimado hermano y amigo, que hay una necesidad más grande: tu salvación. Y el Señor Jesús, fíjense lo que hizo. El Señor Jesús satisfizo una necesidad física antes de una necesidad espiritual. Y yo quiero invitarte a que en esta mañana tú puedas identificar una necesidad física, la necesidad con la que tú vengas el día de hoy. No sé la razón con la cual tú vengas el día de hoy delante del Señor. Desconozco cuál sea la necesidad con la que tú hayas entrado por esa puerta. Desconozco la razón por la cual tú hayas venido el día de hoy a escuchar la palabra de Dios. La razón o la necesidad que fuese, hay una necesidad más grande: la necesidad de salvación. Jesús ofrece descanso a sus discípulos. El trabajo en el Señor es agotador. Los discípulos habían tenido una gira ministerial predicando la palabra. Pasamos al siguiente apartado. Verso 34, solo el verso 34. Recuerden, Jesús ofrece descanso a sus discípulos. Fue el primer apartado, del verso 30 al 34. Y ahora en el verso 34 vamos a ver cómo una multitud tiene una gran necesidad. Una multitud tiene una gran necesidad. Verso 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Hermanos, vea otra vez el texto. Le voy a hacer una pregunta y respóndala con el texto. ¿Cuál era la necesidad que tenía esta multitud? Dice que el Señor Jesús tuvo compasión. La palabra compasión quiere decir en el idioma original como si las entrañas crujieran, como si las entrañas, las tripas, en serio, esa es la expresión en su idioma original. Las entrañas crujen. Eso es lo que sintió Jesús. ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era la necesidad? ¿Cuál era la razón por la cual Jesús tuvo compasión de la gente? ¿Cuál? Que no tenían pastor. Hermanos, el Señor Jesús se dio cuenta que las personas que lo seguían, no había alguien que les enseñara la palabra. El pasaje enseña que el Señor tuvo compasión. Muchas de esas almas se estaban perdiendo. Muchas de esas almas andaban perdidas.
Y el Señor tuvo compasión. Y si se dan cuenta más adelante, dice, comenzó a enseñarles. Yo les voy a preguntar, ¿acaso no había quien les enseñara? Ayúdeme con su cabeza, asentando sí o no. ¿Acaso no había quien les enseñara? Sí había. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los religiosos de ese tiempo que habían sido puestos para enseñarles la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué es lo que sucedió? Vivían en una religiosidad que en lugar de enseñarles la palabra de Dios en ese momento, el Antiguo Testamento, el Tanaj, todo el Antiguo Testamento, la Torá, el Pentateuco, en lugar de enseñarles la palabra de Dios, estos religiosos se la pasaban solamente detrás de reglas y reglas. Cumple esta regla, cumple esto, cumple esto. Y si no cumples esto, entonces yo te señalo. Había, hermanos, había quien les enseñaran a ellos la palabra de Dios. Pero el Señor Jesús se dio cuenta que no lo estaban haciendo fielmente. Así que tuvo compasión de ellos y empezó a enseñarles. Déjeme repetir el verso 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Una de las labores pastorales, una de las labores del pastor es compartir fielmente la palabra de Dios. El día, hermanos, que ustedes se den cuenta que el pastor de este lugar, ya sea yo o sea otro hermano, no sabemos cuánto el Señor me llame a su presencia o me quite de este lugar. Pero el día que ustedes vean, hermanos, que la palabra de Dios no está siendo enseñada, levanten la mano, hermanos. Es una responsabilidad de la iglesia darse cuenta de la enseñanza de la palabra de Dios. Mi responsabilidad. Una de las, podría decir que la responsabilidad más importante, la responsabilidad más grande como pastor, alimentar a las ovejas. ¿Cómo se alimenta usted, hermano? Hace un rato venía yo con mi hijo. Mi esposa anda de vacaciones con las hermanas de la iglesia en Bernal. No, fueron a un congreso, fueron a un campamento. Ya llegan al rato. Pero me quedé con mi pequeño, David, el más grande, 3 años de edad. Y en la mañana me levanté, arreglé mis cosas, le hice 2 huevitos, le preparé su agua y en el camino le compré un champurrado porque le encanta el champurrado. Pero Ana, la hermana que nos ayuda, le dije que no coma dulce. Porque, hermanos, ustedes quieren volver diabético a mi hijo. No, yo sé que lo aman, ¿verdad? Yo sé que lo aman. Pero si le doy primero el dulce, si le doy primero antes de que se coma el huevito, ya no va a querer el huevito. ¿De qué nos estamos alimentando, hermanos? Salimos de aquí y vamos por las Maruchan. Salimos de aquí y vamos a comer solo papitas con refresco. ¿Le gusta comer a usted pato al orange? ¿El gansito con su Fanta? No. Entonces, ¿por qué permitimos que nuestra alma sea alimentada con comida chatarra? Carne, un buen filete,
Aquí lo encontramos. El Señor Jesús se había dado cuenta de eso. Y dice, comenzó a enseñarles. ¿Qué creen ustedes que les enseñaba? La palabra de Dios. Hemos visto en pasajes anteriores cuando en la sinagoga se levantó, le entregaron el rollo y empezó a leer el libro de Isaías. En aquel tiempo en las sinagogas, la persona que explicaba y compartía la palabra de Dios no lo hacía de pie, lo hacía sentado. Y toda la gente se sentaba alrededor de él a escuchar. Esto fue lo que hizo el Señor Jesús. Enseñarles, pero en este lugar se encontraban en el desierto. Siguiente apartado, del verso 35 en adelante. Jesús satisface una necesidad. Recuerde esto que le voy a decir. Recuerde esta frase. Jesús es el único que puede satisfacer la necesidad más grande de tu vida. Jesús es el único que puede satisfacer la necesidad más grande de tu vida. Verso 35 en adelante. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Algunos creen que ya era alrededor de las 4 o 5 de la tarde. Estaban a 2, 3 horas tal vez de que el sol se ocultara y tenían que regresar porque habían salido fuera de la ciudad en un lugar desierto. Verso 36. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. El Evangelio de Juan menciona que Felipe estaba junto a Jesús. Y Jesús se acerca a Felipe y le dice, oye Felipe, ¿cómo le haremos para darle de comer a todas estas personas? El Señor Jesús le dice a Felipe, el Evangelio de Juan así lo narra. ¿Qué haremos para darle de comer a todas estas personas? Más adelante vamos a ver que eran casi 20,000 personas. Hermanos, ¿cómo se les iba a dar de comer a casi 20,000 personas? El Señor se lo dijo a Felipe solo para ver la reacción. ¿Ustedes creen que el Señor no sabía lo que iba a suceder? Y fíjense lo que dice el verso 37. Respondió él y les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Hermano, ¿sabe cuánto eran 200 denarios? Un denario era el salario de un día de un trabajador promedio, de un jornalero. Multiplíquelo por 200. Imagínese. Esos 200 denarios no iban a alcanzar para darle de comer a tanta gente. Déjeme repetirlo. Verso 37, respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Quiero hacer una pausa. Otra vez el evangelista Juan, en un pasaje paralelo, Juan escribe que Andrés llegó con un muchacho. El muchacho debe haber tenido alrededor de unos 14 años. ¿Quién tiene 14? Muchacho. Miren, allá.
Más o menos 14. ¿Cuántos tienes, hija? 15. Bueno, más o menos. Igual tú también, ¿verdad? Las señoritas que están aquí. Imagínense, imagínense, la mamá le puso el lunch a ese muchacho. Le puso 5 panes y 2 peces. En aquel tiempo se le conocía el pan más como un pan, sino era como un tipo tortilla. Y lo que se hacía era, se ponía el pan, el pescado se deshacía o se cortaba y se ponía en el pan, se envolvía como un taco para comer. Era el lunch del muchacho, un muchacho alrededor de 14 años. Llegó Andrés y le dijo: mira, señor, este muchacho trae. Seguramente los apóstoles dijeron: ¿quién trae alimento? Oiga, ya eran las 4 de la tarde, ya se los habían comido. La mayoría de ellos caminaba con una anforita, con una anforita y con una canasta, que era su lunch, como hoy un morralito de la gente que sale al campo. Seguramente los discípulos dijeron: ¿quién trae de comer? ¿Quién? Y por allá el jovencito, el muchacho, yo me imagino que el muchacho tal vez levantó su mano. Se lo trajeron a Jesús y vean el verso 38. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Quiero hacer un paréntesis. Marcos es uno de los evangelistas que más detalle tienen. No solo dijo que se hicieran recostar sobre la hierba, dice sobre la hierba verde. Es importante estos detalles porque para los escritores, teólogos, el tema de la hierba verde en aquel lugar reduce el tiempo sobre el cual se estaba llevando a cabo. Tiempo de lluvias. Porque en tiempo de secas, que es muy largo el tiempo de secas en aquel lugar, se reduce al tiempo de lluvias tal vez a 2 o 3 meses. Y les dijo, verso 39, los mandó que se hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes, verso 41, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantó los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Otra vez el evangelista Juan dice que dio gracias. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, dan gracias a Dios por el alimento? Levante su mano. Bájela, por favor. Es una buena costumbre. Yo le invito que si usted no levantó la mano o si no lo hace, hermanos, cuando salgamos a las gorditas de aquí al frente, aquí en la entrada, dele gracias a Dios, hermanos. Así vaya a comer un taco, lo que sea, dele gracias a Dios. Pero siempre es bueno, hermanos, que incluso en casa podamos venir al Señor y decirle gracias por el alimento, gracias por el trabajo, gracias por el recurso, gracias por la fuente de donde proviene este alimento. El Señor Jesús lo hizo, dio gracias al cielo. Algo interesante, hermanos. ¿Cómo se llama el pasaje que estamos viendo? ¿Qué tan importante ha de haber sido este pasaje, este milagro? Sin tomar en cuenta la resurrección. Escuche bien, sin tomar en cuenta la resurrección de Jesús, es el único milagro
que es narrado por los 4 evangelistas. ¿Qué importancia debió ser para Mateo, para Marcos, para Lucas y para Juan escribir en su evangelio este milagro? El único milagro, sin contar la resurrección, que es narrado por los 4 evangelios. No podemos dejarlo pasar por alto. Verso 42. Y comieron todos y se saciaron. Antes de concluir con los últimos 2 versículos, quisiera compartir, hermanos, el Señor Jesús dejó una tarea a ti y a mí: tener compasión por las almas. Tener compasión por aquella persona que está muriendo sin Cristo. El Señor Jesús le está diciendo a la iglesia: ustedes se van a quedar ahora y ustedes van a seguir desarrollando mi tarea. Mateo capítulo 28, 18 al 20. La necesidad más grande de tu vida es la salvación. El Señor Jesús estaba preparando a la gente. Estaba en ese momento satisfaciendo una necesidad física. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio de Juan nos narra que después de este episodio, el Señor Jesús le dijo a las multitudes: yo soy el pan de vida. ¿Jesús puede satisfacer una necesidad física? Sí puede, hermano. Es Dios todopoderoso, pero también es un Dios soberano. Dios en su soberanía puede decidir si ese cáncer, si esa enfermedad, si ese problema lo echa fuera o lo deja. Porque la principal razón, la principal necesidad que quiere satisfacer Jesús es la necesidad de vida eterna. Jesús es el único que puede satisfacer la necesidad más grande de tu vida. Y aquí podemos ver cómo Jesús satisface esta necesidad en la gente. Primero, enseñándoles, y después satisfaciendo su hambre. ¿Qué hubiese pasado si ese muchacho con los 5 panes y los 2 peces no entrega el alimento a los apóstoles? No nos salgamos del texto en este sentido. Si no hubiese habido panes y peces, si no hubiese habido alguien que entregara eso que él tenía, ¿qué hubiese pasado? Voy a decirlo de esta manera. Cuando el joven, el muchacho, trajo lo que él tenía y lo puso a los pies de Jesús, Jesús lo usó para satisfacer la necesidad de la multitud. ¿Qué es lo que tú tienes hoy para ofrecerle al Señor? ¿Algún don? ¿Algún talento? ¿Tu tiempo? ¿Tu vida? ¿Alguna palabra? ¿Qué es lo que tú tienes hoy
delante del Señor, que le puedes decir: Señor, yo solo tengo esto, solo tengo 2 peces y 5 panes. Señor, ¿de qué van a servir ante 20,000 personas? El Señor no quiere que tú razones eso. Trae eso delante del Señor. Él quiere usar lo que tú tienes. Aunque tú puedas decir es muy poco. Aunque tú puedas decir esto que yo tengo, ¿a quién le va a importar? Tráelo a los pies de Jesús. El Señor lo va a multiplicar y lo va a usar para bendecir a una comunidad. ¿O eres tal vez como el de la anforita? No lo narra la palabra de Dios. Pero sin duda, así como la gente viajaba con su anforita, con su canasta, viajaban también con agua. Era una zona desértica. ¿Ustedes creen que no había alguien que llevaba por ahí su, ¿cómo le llaman? Su cuernito? Ahí tiene un nombre. Su bule. ¿Ustedes creen? Seguramente esa persona, no lo sé, dijo, traigo 2 tragos de agua. Mejor me los quedo. Hermanos, hasta agua, si alguien hubiese llegado, hasta agua hubiese habido. Quiero pensar, hermanos, que hubo alguien que no quiso entregar delante del Señor lo que tenía. Tal vez dijo: ¿para qué va a servir? Mejor me lo tomo yo. ¿Como quién eres tú, hermano? Como aquel que dice: tengo muy poco, ya soy de edad muy avanzada, ¿qué puedo darle yo al Señor? O soy muy joven, ¿qué puedo yo darle al Señor? Tengo 14, 13, 15, 16 años, ¿qué puedo darle al Señor? ¿Qué puedo ofrecerle yo al Señor? Tal vez ya eres una edad madura, 30, 40, 50, 60 años, y puedas tú también decir: pues no tengo mucho, tengo muy poco, ¿qué le puedo dar al Señor? Yo no voy a decirte qué es lo que le tengas que dar al Señor. Lo que tú tengas, tráelo a los pies del Señor. ¿Sabes qué? Él quiere usarlo para bendecir a su iglesia. ¿Tu tiempo? ¿Un espacio tal vez? 2 horas en la semana. No saben qué necesidad tenemos de atender a los niños, hermanos. Nuestros niños se están perdiendo. Nuestros adolescentes se están perdiendo. Nuestros jóvenes ya están perdidos. Podemos hacer algo por ellos. ¿Tienes un tiempecito? Trabajemos con ellos, hermanos. Mi esposa y yo queremos iniciar un trabajo con niños entre 9 y 16 años. Embajadores del Rey para varones, auxiliar de niñas para señoritas o jovencitas. Enseñarles la palabra de Dios fuera del horario dominical. Tal vez un sábado cada 15 días, tal vez en la semana. ¿Tienes 2 horas en la semana? Dime: hermano, tengo 2 horas, ¿en qué te puedo servir? Preparémonos en la palabra de Dios. No puedes llegar y decir: voy a enseñar a los niños, pero pues no sé Biblia. No, acércate. Vamos a prepararnos en la palabra. Déjame prepararte en la palabra, para que tú lleves la palabra correcta, sana, a esos niños. ¿Ya conoces de la palabra? Deja un poquito tu trabajo, deja un poquito tu negocio, deja un poquito tu actividad, deja un poquito tu ir al gimnasio, deja ir a la natación, al golf, lo que tengas que hacer. Déjalo un momento. Si eso es lo que tienes, entrégalo al Señor. Sirvamos a esos niños. Tan solo estoy poniendo un ejemplo. ¿Tienes un tiempo?
Hermanos, hoy voy a dejar a Susi y a Isra solitos, se van a Villa, solitos se van. Voy a estar en Puxtla, en la misión de Puxtla, compartiendo la escuela dominical a las 5 y compartiendo el culto, la predicación a las 6 de la tarde. ¿Quién se anima? ¿Quién dice, yo quiero este tiempo, yo quiero prepararme? Ya les di 2 ejemplos, ya les di los 2 niños, ya les di los niños, el ejemplo de los niños, ya les di el ejemplo de las misiones. Tenemos una célula con Rodo. Tenemos la célula aquí. Mi hermano Juan Manuel me está ayudando aquí. Tenemos que apoyar Palo Mocho, la célula de Palo Mocho. ¿Qué quieres entregarle al Señor? ¿No quieres? Sigue ahí sentado. Si tú crees que esto está hablando a tu vida, pídele perdón ahorita al Señor. Dile, Señor, me arrepiento por haber sido omiso a tu palabra. Porque tú, cuando ascendiste al cielo, Señor, me dejaste esta tarea y no la he hecho. Pídele perdón al Señor. Si tú has creído en Cristo como Señor y Salvador, dile al Señor, perdóname, Señor. Ayer platicaba con mi hermano César, ayer a la hora de la alabanza. ¿Por qué los judíos son de una manera responsable, trabajadora? Se preocupa por la viuda, se preocupa por el necesitado, se preocupa por las necesidades que ellos están viendo dentro de su comunidad. ¿Y por qué el cristiano no tiene esa compasión por la gente? Él es de Colombia, no entendió el comentario, pero ustedes sí. Músico pagado. ¿Somos músicos mal pagados? ¿Somos músicos mal pagados? Conteste. Pero parecemos músicos pagados. ¿Saben por qué? El Señor ya pagó. Hace 2000 años en la cruz del Calvario, el Señor Jesús pagó en la cruz tu pecado y mi pecado. Ellos viven, los judíos viven en las obras, porque ellos a través de las obras van a alcanzar, según ellos, salvación. Nosotros hemos alcanzado salvación con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué estamos haciendo? Tirándonos a la mata. Porque ya fuimos pagados. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Yo espero que si algún día me corren de esta iglesia, sea, hermanos, porque usted se sienta redarguido de lo que la palabra de Dios está enseñando. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo usted? Es que yo no soy el pastor, a mí no me pagan. Que lo haga él, a él es el que se le está dando, ¿no? Hermanos, no estoy trabajando para la iglesia, estoy trabajando para el Señor. Y usted de la misma manera, usted está trabajando para el Señor y el Señor ya pagó por nosotros en la cruz del Calvario. ¿O quiere ser usted como el joven? Aquel muchacho, 14 años, dijo: Señor, yo tengo esto, solo tengo
2 peces y solo tengo 5 panes. Es lo que me puso mi mamá. Tengo una corta edad. Jovencitas, jovencitos, ¿qué quieren? ¿Llegar a los 30 años, 40 años? ¿Con un divorcio? ¿Metido en drogas, alcoholismo, destrucción? ¿Quieren llegar a esa edad? ¿Por qué esperar? Hoy pueden venir a Cristo. El Señor ya pagó. Solo necesitamos venir a Él en arrepentimiento y fe. Escuche el pasaje de Juan 3:36. Jesús dijo, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la ira, no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. ¿Qué dice este pasaje? Si tú no estás en Cristo, amigo, conocido, la ira de Dios está sobre tu espalda, sobre tus hombros. ¿Te quieres ir así? ¿Quieres salir de aquí con la ira de Dios en tus hombros? ¿O quieres decirle al Señor, vengo a ti en arrepentimiento y fe? Tal vez quieras decirle al Señor en esta tarde, no tengo mucho, Señor. No tengo mucho que darte, pero lo que tengo te lo quiero dar. No estoy hablando de dinero. Estoy hablando de tus fuerzas. Estoy hablando de tu tiempo. Estoy hablando de tu mente. Estoy hablando de tu corazón. Si tú ya estás en Cristo, hermano, el Señor quiere que vivas en una vida de santidad. ¿Seguimos viviendo inmoralmente? ¿Qué estás haciendo con tu vida, cristiano? Verso 42. Y comieron todos y se saciaron. Hermano, ¿sabes lo que provoca cuando tú traes lo poquito que tienes y lo pones delante del Señor? No solamente la gente a quien tú trajiste eso va a quedar saciada, sino tú también. ¿Ustedes creen que el jovencito que trajo dio los panes y no le tocó a él? No, también él quedó saciado. Traer a Cristo lo que tú tienes no solo va a saciar a la célula Yola, no solamente va a saciar a la gente que tú estás recibiendo, sino tú y tu familia quedarán saciados. La necesidad más grande que Cristo quiere satisfacer en tu vida es la salvación de tu alma. ¿Sabes por qué? Porque la ira de Dios está sobre ti. Y si tú mueres hoy, tu vida irá al infierno, lejos de la presencia de Dios. El pasaje termina así: y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas. No solo se sació la gente, sino que quedó todavía. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Cabe mencionar que uno de los evangelistas dice sin contar las mujeres. Es por eso que creen algunos que eran cerca de 20,000 personas. 5 varones. Cuenten 3, 4 niños, una esposa, la abuelita, el perico. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Dile al Señor en esta tarde:
Señor, traigo esta necesidad en este momento. En tu oración dile, Señor, hay esta necesidad en mi corazón. Pero hoy he entendido que la necesidad más grande de mi vida es la salvación de mi alma. Padre Santo y bueno, gracias, Señor, por tu palabra. Porque solamente ella es, Señor, quien nos aconseja, quien nos redarguye, quien nos exhorta, pero también quien nos instruye a la perfección, a la santidad. Señor, escucha la oración de aquel hermano que hoy está poniéndose a cuentas contigo. Si te está pidiendo perdón por ser omiso a esta necesidad que tú has mostrado, Señor, de la gente, escucha su oración. Si en este momento el hermano se está arrepintiendo de su pecado, escúchalo, Señor. Si viene delante de ti y te está diciendo, Señor, entrego mi vida a ti, recíbelo, Señor. Que tu Espíritu Santo siga tocando su corazón hasta que llegue el momento que Él venga delante de ti humillado, Señor, reconociendo su pecado. Como iglesia, rogamos, Señor, que nos ayudes a ir con el necesitado, llevándole el pan, llevándole, Señor, la necesidad física, pero también haciéndole ver que tú eres el pan de vida. Que el que come, Señor, de lo que tú ofreces, no tendrá hambre jamás. Que como iglesia no solo llevemos, Señor, la necesidad física, no solamente llevemos la cobija para tapar al friolento, que no solamente llevemos el alimento para satisfacer el hambre del hambriento, el agua al sediento, el medicamento al enfermo, sino que llevemos tu palabra a aquel que se está perdiendo, Señor. Que si tú has puesto esta iglesia, este lugar dentro de este fraccionamiento, tú has querido que seamos luz aquí en donde tú nos has puesto. Si te place, úsanos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para tu vida y que Dios haya hablado a tu corazón. Te invitamos a ser parte de nuestra Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Aquí encontrarás una familia en Cristo, dispuesta a caminar contigo en tu fe, y un lugar donde juntos crecemos en la palabra de Dios. Te esperamos en nuestra iglesia, ubicada en calle Diligencia sin número, en Lomas de Cocoyoc, Morelos. Cualquier duda, puedes contactarnos enviando un mensaje por WhatsApp al número 735-169-2383. Nos encantará conocerte personalmente. Te esperamos con los brazos abiertos. Que el amor y la paz de Dios te acompañen siempre.